Bien, bienvenidos como cada miércoles a esta cita que tenemos con ustedes en Cineforo Católico. Recuerden que es un espacio para conocer más la vida de los santos, acercarnos a la devoción de los mismos y también conocer temas relacionados con nuestra Santa Madre Iglesia Católica. En estos casi 3 años de transmisiones hemos tenido más de 110 invitados de diferentes partes del mundo, en especial del continente americano. Hemos tenido gente de Ecuador, de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica, de Chile, de Perú, de Argentina, de Canadá, de Estados Unidos y por supuesto de México y de otras zonas. Y también ya hemos estado en Guatemala, como esta noche. Ya hemos tenido algunos invitados de este hermoso lugar también. Y recuerden, participan laicos, religiosas, sacerdotes, nos comparten sus comunidades religiosas, sus apostolados o algunos temas de interés. Y esta noche pues vamos a conocer la renovación carismática católica. Y para ello pues en unos instantes vamos a estar desde Guatemala enlazados con Hugo Larios, quien es asesor del área sur de Guatemala. Antes de ello voy a colocarles nuestro video promocional para que vayamos centrándonos en estos aspectos. Los dejo unos instantes con este video. Bien, e invitándolos también a que visiten nuestra página. Ya tenemos nuestra página web, esta es www.cineforocatólico.com, en donde pueden conocernos un poco más a través de esta página. Y ahora sí, vámonos hacia algunas indicaciones y algunas informaciones que vamos a darles rápidamente antes de irnos con nuestro invitado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Telegram, en WhatsApp y también nos encontramos en Instagram. En Instagram nos pueden encontrar como Católico Cineforo. Y también pidiéndoles que bueno, ayudemos a Guerrero y a Jalisco, estos lugares aquí en México que han sido pues atacados por estas situaciones de la naturaleza. En este caso estamos hablando en específico de los huracanes. Entonces para ello los invitamos a poner su granito de arena, contribuir a través de caritasmexicana.org o a través de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada México. Entonces, para poder dar sus donativos, pues pueden ingresar a algunas de estas dos páginas en el área de donaciones. Y ahora sí, antes de iniciar, vamos a nuestra oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, reiterándoles también que pues seguimos invitándolos a todos ustedes, a la audiencia. Si conocen de alguien que quiera participar con nosotros en alguna entrevista, ya sea que nos quiera compartir acerca de la comunidad religiosa a la cual pertenece para fomentar vocaciones o el apostolado que están realizando
o también dar a conocer su parroquia, la historia de la parroquia, de cuándo la construyeron, por qué eligieron ese santo patrono, qué imágenes se encuentran, qué actividades están realizando, pues contáctenos en nuestras redes sociales. Y ahora sí, pues, sin más ni más, ahora vámonos con nuestro invitado del día de hoy. Nos vamos ahora sí que hasta Guatemala. Es la primera ocasión en que andamos por estos lugares con un laico. Ya hemos estado con religiosas mercedarias allá por Guatemala. Buenas noches, Hugo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, que Dios les bendiga. Qué gusto, hermana Aurora, es, ¿verdad? Sí, así Eh, es. y a todo México, a quienes nos están dando seguimiento por esta página bendita de Cineforo Católico. Un abrazo desde nuestra amada Guatemala para nuestros hermanos católicos también de México y de los países donde le dan seguimiento a esta página. Amén. Gracias, gracias, Hugo. A ver, vamos a conocer un poco la renovación carismática. Platíquenos, ¿qué es la renovación carismática? Ok, así de forma rapidita porque en televisión el tiempo es caro, pero creo que para ustedes y para nosotros el patrocinador más grande se llama el Espíritu Santo, entonces no hay Sí, así es. problema. Gloria a Dios. Entonces, Renovación Carismática Católica, voy a empezar diciendo que es una corriente de gracia, tal cual la han nombrado algunos papas de la Santa Iglesia Católica. Esta nació en el año de 1967, unos estudiantes de la Universidad de Duquesne en Pittsburgh, Estados Unidos, el fin de semana del 17 al 19 de febrero. Hicieron una reunión para ver qué estaba pasando en la iglesia, que se veía un poco fría, y entonces se reunieron. Voy a decirlo así rapidito, se terminó el agua, el día sábado igual no se ponían de acuerdo, pero habían llevado al Santísimo. Entonces resulta que algunos iban a irse el día sábado y dijeron, nos vamos a ir a despedir del Santísimo, y entonces empezaron a orar fuerte, y los que estaban en el primer nivel, porque el Santísimo estaba en el segundo nivel, empezaron a escuchar aquella oración fuerte, y entonces subieron y vieron que quien se estaba supuestamente despidiendo de la reunión delante del Santísimo estaba en una oración totalmente fuerte, en una relación total con Dios, y cayeron postrados de rodillas también delante de Jesús sacramentado. El Papa Francisco, para hablar de todo un poquito, ha pedido a la renovación últimamente, en los últimos años, que se promuevan los seminarios de vida en el Espíritu. Y les voy a contar porque esto es la renovación. Entonces, ¿qué son los seminarios de vida en el Espíritu? Para renovación carismática, reconocemos como el primer seminario de vida en el Espíritu el volver de nuevo a tener la experiencia de Pentecostés, como lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ahí nació Renovación Carismática y se le ha dicho que es una corriente de gracia porque llegamos gente pecadora a los pies de Jesús en nuestra conversión, al tener nuestro encuentro personal con Jesús en un seminario o un retiro de vida en el Espíritu, donde, dicho sea de paso, recibimos el querigma, la esencia del querigma, que es el amor de Dios, tener la conciencia del pecado y su consecuencia, y entonces empezamos a ser reparados en el nombre de Jesús y a cambiar nuestra vida. 30 países estaban ya para el año 72, 70, 3 años después, y hoy por hoy podemos decir que para gloria de Dios, por supuesto, esto es obra de Dios nada más, hay 160 millones de católicos carismáticos en todo el mundo, ¿verdad? Así es a grandes rasgos, que es renovación carismática actualmente dentro de la Iglesia Católica. Ahorita que comenta cuál es el surgimiento de la renovación carismática, en alguna ocasión alguien me platicó que precisamente la renovación carismática tiene también unas bases en los cristianos separados. Ajá. Y esto, en el lugar donde vivía esta persona, nos comentaba que estaba un grupo de renovación carismática, pero después, debido a esta confusión que había con los evangélicos,
que tienen algunas cosas en común, pues las personas de la renovación se habían cambiado a los evangélicos definitivamente, ¿no? Y eso nos llevó a preguntarnos el por qué a veces se ha visto como rechazada la renovación. Uh-huh. Claro, esto no es un secreto, ¿verdad? Hay que decirlo, hay que hablarlo a nivel de una espiritualidad madura, una madurez total. En este primero, esto es un movimiento de la iglesia, para gloria a Dios reconocido, tenemos autorización pontificia, hay una licencia pontificia para el desarrollo, que es un apostolado seglar, el que se hace en renovación carismática en los 55 años de vida, para gloria de Dios. Aclarar entonces que sí, en el año 67 en esta universidad, pues no necesariamente habían solo católicos, habían jóvenes de ese tiempo que también eran hermanos separados de los famosos de la iglesia pentecostal y que son en su movimiento, la forma de alabar a Dios y al Espíritu Santo, pero los papas la han definido. De hecho, yo era uno de los que decía, es que los hipócritas de la renovación y todo eso, pero ahora sirvo a mi iglesia católica desde esta bendita renovación. Entonces, obviamente, ha habido personas que con su poca madurez, su poca formación, que dentro de renovación hay un valor que tenemos, que es el de la formación, ¿verdad? Entonces, hay muchos hermanos que solo se van por la alabanza, que se van solo por la oración y se paran confundiendo. Todo esto es integral. Entonces, tenemos que formarnos para saber enteramente y descubrir lo que nuestros santos padres han dicho a lo largo de la vida de renovación carismática dentro de la iglesia, que la iglesia católica siempre ha sido pentecostal, porque nacimos en Pentecostés, nuestra santa iglesia católica nació en Pentecostés, entonces somos pentecostales. No quiero obviar la pregunta ni la realidad, pero por supuesto que tenemos hermanos que lamentablemente no nos formamos y entonces nos confundimos, pero nosotros amamos a la iglesia católica, no somos otra iglesia, tampoco inventamos nada nuevo, y todo católico carismático que se precie de serlo está a los pies de Jesús, amando y siguiendo también el ejemplo de nuestra amada Virgen Santísima, que es otro valor que tenemos como católicos carismáticos. Pero ahí hay que decirlo, pues no podemos tapar el sol con un dedo, necesitamos formarnos, ¿verdad? Si no nos formamos, confundimos, pero la idea es estar alegre. El católico carismático es alegre por naturaleza, la naturaleza que es del Espíritu Santo. Sí, así es. Y bueno, ahorita que está hablando de la formación, ¿qué tipo de formación es la que ustedes tienen? Ok, hay varios tipos de formación, pero la básica para compartirle a los hermanos que están en sintonía, y creo que esto se queda grabado para quienes van a conectarse posteriormente, quiero contarles que cuando hablamos del seminario de vida en el Espíritu, son 3 retiros los que recibimos. Empezamos a ser invitados porque eso pasa. Yo era ya un católico, servía en mi parroquia, pero era solo como de oídas. La palabra de Dios no nos metíamos. Entonces, todo aquel católico carismático que llega a los pies de Jesús sacramentado, que llega a los pies de Jesús por medio de este seminario de vida en el Espíritu, recibe el bautizo del Espíritu Santo, que nos habla Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, y nos repite también el hecho en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, la conversión de San Pablo. Ahí dice cabalmente, al leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a entender que no hay otro bautizo más. Cabal, en Hechos 1:4 dice San Lucas allí, repitiendo algo que había dicho Jesús en los evangelios: no se muevan de Jerusalén, ¿verdad? Ya les expliqué, Juan los bautizó con agua, nuestra base del sacramento, un solo sacramento, pero dentro de poco, y lo pueden referirse a Hechos 1:4, dice, dentro de poco serán bautizados por el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Nos vamos a Pentecostés 2, Hechos 2, y después al capítulo 9 para poder entender esta parte. Ok, entonces ahí empieza nuestra identidad y nuestra formación, porque yo no me creía amado por Dios, por eso peco. Como yo no siento el amor de Dios, pero Dios en cada cosa, en cada detalle, por mínimo que sea, está el amor de Dios en mi vida. De hecho, el que tú y yo estemos aquí ahorita platicando cosas de Dios es la muestra del amor de Dios, porque pudiéramos estar en otro lado ahorita haciendo qué cosas, solo Dios sabe, pero para gloria de Dios estamos hablando en el nombre de Dios,
para Dios y por Dios. Entonces, se termina el retiro de vida en el Espíritu, se reciben varios temas como el amor de Dios, el pecado y sus consecuencias, reconocer el señorío de Dios en nuestra vida, que Él empiece a mandar en nuestra vida y nosotros convertirnos realmente. Después se vuelve a recibir otro retiro que se llama permanecer y perseverar, puede hacerse el siguiente mes. El tercer retiro, que es el de madurez cristiana básica. Posteriormente, de hecho, de México nos ha venido material de formación que le llamamos los crecimientos de vida en el Espíritu. Y entonces eso dura más o menos un año. Posteriormente, al terminar esto, hay otro tipo de literatura católica carismática que se lee como el del discipulado, y ahí ya se empieza otro camino. Al terminar ese tipo de formación que durará un año, año y medio, empezamos a estudiar en una escuela de formadores de servidores, donde nos formamos como servidores y ahí se empieza a recibir por lo menos algo básico nada más de teología, algo básico de mariología, algo básico de cristología y por supuesto la introducción a las Sagradas Escrituras para poder más o menos empezar a manejar lo que es la Sagrada Escritura. 3 años como mínimo un católico carismático debería de formarse para ser un servidor de la renovación y que éste pueda ser un servidor bueno e integral en la parroquia a la que pertenece, ¿verdad? Ya. También sabemos que también ya tienen seminarios para formar sacerdotes dentro de la renovación, ¿no? Sí, de hecho, recuerdo que en México hay una parte donde Dios ya es me acordé grande. cómo se llama, espérame tantito. Fraternidad Okay. Sacerdotal, Jesús Vive. Ok, pero sí, creo que eso es en México, que hay una asociación, una entidad que hace seminarios precisamente para sacerdotes, pero también en Colombia está el Minuto de Dios, que es una actividad tremenda de renovación y que ha alimentado mucho en apoyo, para gloria de Dios, por supuesto, a la Iglesia de Colombia. Hay sacerdotes también que son del Espíritu Santo, recuerdo yo la congregación. O sea, el movimiento es extenso y en cada país, en cada continente hay cuestiones diferentes para la formación y si hay para sacerdotes, pues mucho que mejor, ¿verdad? De hecho, en Guatemala, cuando Renovación Carismática vino a Guatemala en el año 1973, unas religiosas de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl apoyaron en la traducción porque venían desde Estados Unidos a traernos los seminarios de vida en el Espíritu para los primeros hermanos que se formaron acá en Guatemala. Entonces, ya a partir de ahí, pues hubo algún apoyo con las religiosas también, con algunas religiosas que se han adaptado al movimiento que al final digo es un movimiento de la Iglesia Católica, para la Iglesia Católica. Y bueno, ahora sí que tenemos amigos también que están en la renovación y nos platicaban acerca de que reciben estos dones del Espíritu Santo. Algunos tienen el don de lenguas, el don para pues entender esas lenguas y interpretación de sanación y todo esto, ¿no? Entonces, ¿podría platicarnos al respecto? Sí, claro, por supuesto, es parte de la riqueza del retomar. Esto no es exclusivo de renovación. Hay que dejarlo claro que esto no es exclusivo de renovación carismática, sino que todos, absolutamente los bautizados, tenemos dones. Todos los bautizados tenemos dones. El problema es que no los hemos descubierto, todos, absolutamente. Por ejemplo, ustedes tienen el don de la comunicación, el don de la evangelización, porque lo que hacen es evangelización. Esto que hacemos es evangelización. Entonces, la Iglesia Católica, por naturaleza, nuestra iglesia es de dones. Entonces, en el seminario de vida en el Espíritu, cuando se termina el primer retiro, que le llamamos así seminario, en algunos países le llaman vida nueva, que viene siendo lo mismo, diferente nombre, pero es exactamente la misma estructura. Ok, el último día del retiro se hace lo que le llamamos la efusión del Espíritu Santo para poder experimentar lo que dice Hechos 2, Pentecostés. En Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo, allí empieza el Espíritu Santo a manifestar en aquellos hermanos
el don que ya tienen y el que van a desarrollar. Esto necesita un discernimiento con gente madura. Vamos a la confesión con el sacerdote, le decimos, Padre, yo tengo mucho el impulso de poder orar por la gente, entonces puede recibir el don de oración, ¿verdad? De intercesión. Padre, mire, yo no me puedo quedar callado cuando oigo, hablo con alguien o veo a alguien que tiene necesidad, le voy a hablar de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces empieza a descubrir que tiene el don de predicación. Alguien que dice, mire, yo quiero, he sentido el impulso de ir a orar por alguien. Lo que hay que dejar claro es que sí se manifiesta el don de sanación, pueden tener el don de liberación, pueden tener el don de intercesión, etcétera, pero absolutamente todo eso es por Dios, todo lo hace Dios. No podemos decir, miren, invítenme a su canal porque cuando vamos a orar, van a ver que la gente se va a sanar y ustedes van a tener más seguidores. Eso es charlatanería. Si yo decir, mire, invítenme, voy a predicar, se van a convertir un montón. Es charlatanería, porque absolutamente todo lo da Dios. Hay que usar bien el don para beneficio de la comunidad y de la iglesia. Al final, como dice San Pablo, simplemente somos sembradores, hacemos lo que nos manda Dios, y si hemos hecho un buen trabajo, no somos nosotros, es Dios el que recogerá frutos. Y esto pasa a todo nivel, en cualquier movimiento de la Iglesia Católica, no solo con Renovación. Ya. Y ahorita que estaba platicando también de esta parte de la renovación en la que pues todos podemos participar. Aquí en México, por lo menos, no es tan frecuente o tan fácil encontrar grupos de renovación. Ajá. No sé en Guatemala si ya estén tratando de que en cada parroquia haya una representación de renovación carismática o cómo lo están manejando ustedes allá. Perfecto. Quiero compartirles, mejor dicho, cómo está organizada la renovación carismática a nivel mundial, un movimiento o una corriente de gracia que está sometida sí o sí a la autoridad máxima de nuestro Papa de turno, en este caso, pues, Papa Francisco. ¿Cómo está la organización para poder explicar esta parte de la pregunta? Jerárquicamente, espiritualmente hablando, no materialmente hablando, tenemos pequeñas comunidades de vida en el espíritu. Estas comunidades, a su vez, pertenecen a un grupo de oración, ¿sí? Las pequeñas comunidades normalmente se reúnen en casas, ¿verdad? Familias, los vecinos, etcétera. No pasará de 15 a 20 personas que se reúnan en una casa una vez por semana. Una vez por semana también las pequeñas comunidades convergen a una asamblea o plenaria de pequeñas comunidades que le llamamos grupos de oración, ¿verdad? Y esta también, por ejemplo, mi grupo, somos 8 pequeñas comunidades. El día nos reunimos en distintos días de la semana. Mi pequeña comunidad se reúne los lunes y el día viernes convergemos todas las pequeñas comunidades a una asamblea o plenaria de pequeñas comunidades el día viernes. Ok, mi grupo de oración está adherido a un sector donde estamos aglutinados 5 grupos de oración. El sector está aglutinado a una área, que es al área a la que yo pertenezco para gloria de Dios. Entonces aquí estamos estamos organizados en Guatemala en departamentos, 23 departamentos. En los 23 departamentos está la renovación para gloria de Dios, pues fundada, ¿ya? Entonces, pero en Guatemala, particularmente en el departamento de Guatemala, la capital que se llama Guatemala también, tenemos renovación. Y solo en la capital, solo en el municipio de Guatemala tenemos 18 áreas de enseñanza. Yo pertenezco al área sur y el área sur tiene bajo su tutela, responsabilidad, pastoreo, etcétera, 53 grupos de oración. 53, ok. Después de las áreas, de las 18 áreas que componemos el departamento de Guatemala, hay una coordinación nacional que aglutina a todo el movimiento del país. Posterior o arriba de eso tenemos otra jerarquía que se llama CONCACE o el Consejo Centroamericano de Renovación. Arriba de CONCACE hay el CONCLAT, se le llama la organización CONCLAT, que es el Consejo Latinoamericano de Renovación a nivel continental.
Y arriba de los continentes, particularmente en el americano, está Charis, que es la entidad que el Papa reorganizó en el año 2019 en Pentecostés, y es la que se encarga de la organización, de la guía, del pastoreo, de la renovación a nivel mundial. Ok, regresemos a Guatemala. En Guatemala, en cada departamento tenemos renovación y un coordinador departamental. Hablemos de Guatemala, particularmente en el departamento de Guatemala, decía, tenemos 18 áreas de enseñanza. El área sur, tenemos 53 grupos de oración que los tenemos en 7, organizados en 7 grupos, en 7 sectores. Cada sector tiene su coordinador que coordina, valga la redundancia, a los coordinadores de los grupos que pertenecen a. Entonces, la mayoría de grupos de oración pertenecen a una parroquia, ¿verdad? Del sector en el que están. Por ejemplo, yo estoy hablando desde la zona 12 de Guatemala. Tenemos grupos en la zona 12, la zona 12 es grande. Tenemos en zona 6, por ejemplo. La mayoría de grupos de oración están adheridos, sí o sí, a una parroquia, ¿verdad? Ya. Y platicando con usted antes de entrar en vivo, sí, cuando estábamos coordinando esta transmisión, me estaba platicando que durante la pandemia tuvieron que adaptarse, tener ciertas adaptaciones para seguir manteniendo este contacto con toda la gente. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que realizaron y qué es lo que permanece? Pues gloria a Dios. Insistimos, todo esto es por obra y gracia de Dios. Jamás decimos y no lo aceptamos. Y algunos hermanitos, por falta de formación, de espiritualidad, digan, es que hicimos esto. De hecho, quiero contarles que Renovación, dicho sea de paso, no reconocemos a nadie humanamente como fundador del movimiento. Solamente reconocemos al Espíritu Santo, el fundador. Inclusive, por ejemplo, yo puedo poner mi casa, puedo poner mi carro, puedo poner mi dinero, puedo poner mi sangre, mi vida, para organizar un grupo de oración, una pequeña comunidad. Y yo no puedo decir por ello que yo soy el fundador. No, siempre reconocemos, pedimos al Espíritu Santo que nos regale el don de la humildad para saber que no somos nosotros quienes lo hacemos, sino que estar conscientes que nada podemos hacer sin Él. Entonces, por ejemplo, en pandemia, pues, esto ha ido creciendo mucho porque es un movimiento de Dios. Aquí esto es cíclico, y quiero contar la anécdota cabalmente porque nos hicieron el contacto con ustedes precisamente por los programas que hacemos, y ahorita voy a entrar en detalle en la página básicamente del área sur. Entonces nosotros con la directiva, como les comentaba fuera de cámaras, es cíclico. Aquí la coordinación es cíclica. Entonces, por ejemplo, quienes estaban coordinando en pandemia recién habían tomado la coordinación de los 52 grupos de oración. Entonces había un temor, como pasó a nivel mundial, había miedo, había que nos íbamos a morir, y de hecho de nuestra área sur fallecieron varias personas a consecuencia de la pandemia. Entonces, cuando escucha uno a gente que estamos hablando de Dios, pero cuando aparece la prueba, nos vamos corriendo, como dice San Juan, como que fuéramos pastores asalariados, ¿verdad? Que si como no hay salario ahora, entonces nos vamos corriendo, no hay por qué luchar. Bueno, pero entonces viendo eso, se ora. Área Sur tiene un eslogan que le decimos, Área Sur a los pies de Cristo Jesús. Perdón, entonces, viendo toda esa calamidad espiritual que se estaba viviendo, en oración se ideó hacer una tarde de oración para que creciera la fuerza de los hermanos, o retomaran la fuerza, que retomaran esa visión, esa misión, esa fuerza que solo Dios nos ha dado a través de ese tiempo para tener la fuerza de convertirnos, de dejar vicios y pecados y venir a los pies de Jesús. Entonces, quien coordinaba en ese tiempo, que era el hermano Marcos Mayén en su tiempo, resulta que dijo, mira, mejor no hagamos una oración, hagamos una plenaria. Buenísimo. Entonces empezó a sacar en Zoom, eso fue a finales de marzo del 2020, recién había empezado la pandemia en Guatemala, y también había el gobierno puesto el toque de queda. Desde las 4 de la tarde ya nadie podía estar en la calle.
Entonces, todo eso había mucho temor. Entonces, a finales de marzo del 2020, para gloria de Dios nada más, porque es gloria de Él, nos permitió organizar la primera plenaria para los 52 grupos de oración. Digo, he dicho 53 para que no se... Dijo 52, era 53. Es que recientemente hay un grupo que se está integrando al área sur, para gloria de Dios. Entonces, se hizo la plenaria por vía Zoom, la plataforma Zoom, pero 100 personas ya no cabían. Entonces, un hermano donó dinero, se logró contratar Zoom, y entonces después fue insuficiente. Alguien nos dio la idea, Dios siempre regala gente para que respalde lo que se está haciendo en su nombre, y entonces, entonces resulta que se proyectó por medio de Facebook, de la página de Facebook, que la tenemos ahí también, la página de Facebook del área sur, y hubo una noche que tuvimos hasta 350 personas. Bien, de acuerdo, es gloria de Dios nada más. En mayo del 2020 surgió otra idea, porque se necesitaba comer más de la palabra de Dios, orar más con los hermanos, que al final era lo que necesitaba el mundo, lo que necesitaba Guatemala. Entonces, en mayo del 2020, con otros 4 hermanos, se logró armar otro programa. La plenaria se hizo viernes, empezó a sacar viernes al aire, y el programa Los Amigos a los Pies de Jesús empezó a salir los días miércoles, y la gente se adhería y pedía más y pedía más. En octubre de ese mismo año, a finales de octubre, y de hecho ven ustedes aquí detrás de mí la manta, la vinílica, donde tenemos otro programa que empezó primero como el compartir de la historia del área sur, ¿verdad? Cómo se formó. De hecho, quiero comentarles con mucha alegría que la organización que tenemos de área, de sectores y áreas, los hermanos en el 78, hubo un grupo de hermanos que fue a México, al Distrito Federal en su tiempo, para traer esa idea acá a Guatemala. Fíjense, estamos hermanados espiritualmente con los hermanos mexicanos, ¿verdad? Ok, entonces, en octubre del 2020 sale este programa, La Voz de los Documentos, sin nombre, simplemente se iba a dar una información de la historia, pero como se mencionó el reglamento, empezaron a escribir, mire, ¿por qué no se habla del reglamento? ¿Cómo vino la renovación de renovación carismática a Guatemala? Y total, ya para gloria de Dios, cabalmente en octubre, recién finalizado, cumple 3 años este último programa. Después sale otro programa, un hermano teólogo los días jueves, y dijo, hermanos, participemos, hagamos algo. Y entonces tenemos un programa teológico que se transmite los jueves en la tarde, que se llama Las Riquezas del Reino. Pero después vino otra hermana, que he dicho que uno de nuestros valores es también el venerar a nuestra amada Virgen Santísima. Ustedes tienen a la Virgen de Guadalupe, gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces una hermana dijo, yo quiero rezar el rosario al aire, con mucho gusto, véngase. Y entonces de lunes a jueves se reza el rosario ante el Santísimo o ante una imagen, siempre en una parroquia, de lunes a jueves a las 3 de la tarde. Entonces decimos, área sur, está a los pies de Cristo Jesús y estamos marianizados. Todo esto, para gloria de Dios, ha servido para mantener un poco ese fuego que solo el Espíritu Santo nos da. Sin embargo, hay que reconocer también que como no estamos bien formados, ni estamos bien metidos a veces, ¿verdad? Entonces, a pesar del trabajo que se hizo arduo, para gloria de Dios nada más, en estos 3 años de pandemia, perdimos 2 grupos de oración, ¿verdad? Entonces, si no se hubiera hecho esto, no sé cuántos grupos se hubieran perdido. La idea es que no los tengamos aprisionados, no. Aquí se les da formación para que esto reviente, por decirlo de alguna manera, en un servicio integral a nuestras parroquias, a nuestra Santa Iglesia Católica, de donde nacimos, de donde pertenecemos y a donde debemos de converger siempre, ¿verdad? Pues esto es básicamente... Ahora sí que todo esto fue por gracia de Dios y ocurrió en muchas áreas de la iglesia, ¿no? Que ya había programas de algunas comunidades religiosas y todo en YouTube, en Facebook y demás, pero con la pandemia los sacerdotes, todas las religiosas, los laicos, todos nos tuvimos que ver inmersos en estas redes sociales para podernos comunicar, ¿no? Y sobre todo seguir esa evangelización cuando no podíamos acudir de forma presencial, ¿no? Exacto.
Y bueno, en este caso, Hugo, usted como coordinador, como asesor de esta área sur, ¿cuáles son las funciones que lleva a cabo? Perfecto. Eh, Todo movimiento, nuestra Santa Iglesia Católica es una iglesia de orden. Nuestro movimiento no es la excepción. Entonces, hay un reglamento donde realizamos las elecciones. Entonces, dentro del reglamento tenemos la recomendación que quienes hemos coordinado y seguimos perseverando en nuestro grupo de oración, en el nivel en el que hemos estado sirviendo, entonces pasamos a ser parte del colegio de asesores. A mí no me gusta, honestamente, me perdonan el nombre de asesores, pero hay que ser obedientes. A mí me gusta más el de colaborador, ¿verdad? Porque el asesor, pues bueno, hoy pues soy yo y el Espíritu Santo te puedes hacer a un lado porque aquí está el asesor, ¿verdad? Y entonces tratamos de evitar eso. Bien, ¿cuáles son las funciones? En área sur particularmente acabamos de empezar el colegio de asesores casualmente en el 2020 y el hermano que terminó su coordinación el año pasado, hermano Marcos Mayen y yo, pues somos parte del equipo de asesores. Normalmente somos un ente consultivo, un ente que nos dice, mire hermano, por ejemplo, en octubre, cabal el mes pasado íbamos a celebrar el aniversario número 45 como área, aunque a Guatemala vino hace 50 años la renovación, nos encargaron a él y yo, por la experiencia que tenemos para gloria de Dios nada más, ¿verdad? Organizar ese aniversario para los 52 grupos de oración, 53 grupos de oración, pero por los problemas que tuvimos a nivel local no pudimos realizarlo. La otra es la orientación, la interpretación desde nuestra experiencia del reglamento para que no se tuerza ningún hermano. Si hay que llamarle la atención a algún hermano, pues ya lo hacemos de la palabra de Dios, hablando con él, acercándonos. Por ejemplo, Renovación Carismática tiene reglamento a nivel mundial, tiene misión y visión. Entonces, la labor nuestra como acompañantes, como colaboradores, como asesores, colegios asesores le dicen, es que si vemos que los hermanos se están desviando de esa visión de la renovación, entonces es nuestra tarea de jalarlos al redil, ¿verdad? Pero todo esto se logra sí y solo sí, como dice nuestro eslogan, área sur a los pies de Cristo Jesús. Tenemos que ir a orar al Santísimo porque nosotros somos humanos, fallamos y pensamos como tal. Sin embargo, vamos a los pies de Jesús y seguramente hay inspiración, hay soplo del Espíritu Santo para no cometer errores. De eso se trata. Aquí la sabiduría es de Dios. Todo absolutamente es de Dios. Simples servidores, ¿verdad? Nada más. Esa es básicamente a grandes rasgos parte de la tarea que nos toca hacer. O de repente hay alguien que se sale del redil y entonces hay que hacerle una cartita, una llamada de atención o una visita pastoral que nos dice, miren, hay que visitar a tal grupo o a tal sector porque hay algún problemita. Entonces, ahí es donde vamos y desde la experiencia que Dios nos ha dado en el servicio, pues ya compartimos con los hermanos la experiencia. O hay algún problema y nos toca mediar entre, ¿verdad? Pues no impartir justicia, porque entendemos, como lo dice Hechos 1:23, sí, Hechos 1:23, la elección que Dios ha hecho ya, y entonces en base a eso nosotros solo nos toca hacer como los ancianos que menciona el libro de los Hechos de los Apóstoles, con poco la experiencia compartirles a ellos cómo poder impartir justicia, ¿verdad? O qué haríamos nosotros en el lugar de ellos, porque al final todos vamos aprendiendo de los que nos han antecedido de una u otra manera. Es la riqueza del Espíritu Santo en renovación. Ya. Y por ejemplo, supongamos, yo estoy allí en Guatemala, pero en mi parroquia no hay un grupo de renovación y el grupo que conozco, del cual sé está muy lejos. ¿Cómo le puedo hacer para que también en mi parroquia haya presencia de la renovación? Pues, eso es una gran bendición totalmente. De hecho, hay experiencias en que hay parroquias en que no las tienen, tal como lo están mencionando. Entonces, se me olvidó mencionar, bueno, pues por el tiempo, cada grupo de oración tiene sus ministerios, el ministerio de intercesión, el ministerio de pastoreo, debería tener el ministerio de misiones, pero jerárquicamente arriba el sector debe de organizar un ministerio de misiones.
las áreas tenemos que tener nuestros ministerios de misiones, precisamente para estos casos. Entonces, en algún lugar no está la renovación presente, pero el párroco o los hermanos de la parroquia quieren conocer o quieren formar un grupo de oración de la renovación. Entonces, el ministerio de misiones, ese es su trabajo, esa es su tarea, llegar a la parroquia donde les han llamado, comentarles como lo estamos haciendo aquí, aunque aquí lo estamos haciendo de forma rápida, pero ahí con más lujo de detalles, qué es la renovación, cómo se debe formar, qué procedimiento llevar a cabo para poder organizar un grupo de oración. Entonces, se les sigue apoyando y posteriormente pues se les puede mandar a alguien que les comparta la palabra de Dios, que le llamamos predicador, alguien del ministerio de alabanza, que esté, alguien que vaya a orar, y se les muestra cómo se hace la primera plenaria o asamblea, y conforme ellos vayan aprendiendo, se les va dando siempre ese acompañamiento hasta que lleguen a sus retiros de vida en el Espíritu, que es donde ya oficialmente se les reconoce, como decir el bautizo. ¿Cómo somos reconocidos como hijos de Dios? En nuestro bautizo, independientemente de la edad que tengamos cuando recibamos el sacramento del bautizo, ¿verdad? El sacramento del bautizo, ¿ok? Entonces, así es como puede hacerse, y esto no es ajeno a ningún país, porque así es como debe hacerse, a excepción que hay otros países que son, yo dijera, más bendecidos, ¿verdad? Porque ellos van haciendo misión, preguntando, en esta parroquia no hay renovación, y preguntan y piden permiso al párroco, ¿verdad? Se adelantan, pero en los casos como el presentado ahorita, pues eso es lo que se hace normalmente. Si saben que hay un grupo y si el grupo de oración no tiene ministerio de misiones, pues el mismo grupo, aunque no lo tenga, puede ir en base a la experiencia sin descuidar el grupo de oración, las actividades propias que se deben de hacer, ¿verdad? Pues es de esa forma tan sencilla, ¿verdad? Ya. Y ahorita que habla también de las alabanzas, sabemos que es un grupo que se da a conocer porque son muy festivos, ¿no? Porque Sí. hacen alabanzas distintas al resto. Ajá, son como más alegres y todo esto. ¿Qué tipo de alabanzas son las que ustedes realizan dentro de la renovación? Bien, las alabanzas normalmente deben de ser netamente católicas. Esto sí. Sin embargo, hay sacerdotes que nos han dado porque pues, digamos, el Espíritu de Dios y lo voy a decir rapidito a propósito de la evangelización, por ejemplo, el Espíritu Santo da precisamente esa alegría. Entonces no podemos quedarnos callados, ¿no? El católico carismático por naturaleza se mantiene contento y lleno de alegría y gozo, y lo tiene que mostrar, porque tenemos al Espíritu Santo y es fuego, es impulso. Entonces, algunos sacerdotes escuchan alabanzas pero hablábamos de la formación, alabanzas de los hermanos separados. Pedimos a Dios mucho que regale el don de la alabanza, ¿verdad? Los hermanos, ¿por qué razón? Para que haya alabanzas nuevas, alabanzas muy alegres, precisamente, pero sí se recomienda las alabanzas netamente que hayan salido desde nuestra Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Porque si nosotros escuchamos, podemos escucharlas, voy a decir algo que pueda sonar para algunos hermanos que me están viendo acá en Guatemala, un poco polémico, pero podemos escuchar las alabanzas de los hermanos separados o esperados, como les decimos nosotros, pero a veces nos podemos confundir si no tenemos una buena preparación y nos vamos para allá, porque nos ha pasado, hermanos. Mire, pues si las mismas en la parroquia son las mismas alabanzas y estaba lloviendo un día, no pudimos salir a la parroquia y pues nos quedamos aquí, ¿verdad? Entonces por eso se recomienda, no estamos hablando nada en contra de nuestros queridos hermanos separados, simplemente estamos contestando la pregunta y siendo claros y objetivos con la respuesta, pero sí se permite la alabanza de adoración, la alabanza de liberación, pues que se entiende aquella música que es para el bien del alma, para el bien de nuestro espíritu y que nos ayuda precisamente a fortalecer esa conversión a la que estamos llamados, ¿verdad? Como católicos carismáticos. Ya. Y bueno, ahora vámonos hacia el lado
digamos que personal. ¿Cómo llega Hugo a la renovación carismática? ¿Cuál es el primer encuentro con ellos? Ah, ok. No, ya hace años, por supuesto, pero yo no lo conocía. He amado tanto a la renovación, gracias a Dios, no tanto como a mi Santa Iglesia Católica, porque yo sé que desde renovación me llamó Dios. Aquí cabal mi coordinador Wilson Bautista está conectado por ahí. Entonces, bueno, yo desde de joven empecé en un grupo de jóvenes de mi parroquia. Yo soy de un lugar que es conocido a nivel mundial que se llama Antigua Guatemala. Y entonces empecé empecé en un grupo de jóvenes, estaba en el colegio y se armó el grupo de jóvenes y pues cero identidad con Dios, cero madurez. Pasó el tiempo, todos tenemos una vida, una historia de todo, de pecado, de pruebas, y la pasamos. Vine a Guatemala, me vine a la capital a trabajar, me quedé aquí viviendo, y entonces en el año más o menos 98, 97 por ahí, alguien me invita, un familiar cercano, me invitó a una pequeña comunidad, pero yo decía, pues ya, yo traigo experiencia, decía, pero nunca la experiencia que Dios me ha regalado en renovación. Entonces, hasta que me dijeron, mira, hay que recibir los seminarios de vida en el Espíritu para que seas, pasé como 2 o 3 años inmerso dentro de la renovación sin recibir mis seminarios que comenté al principio. Entonces, pues posteriormente a eso recibí el seminario. Entonces ya al final era otra cosa. Tuve mi verdadero encuentro con Jesús, tal cual lo menciona San Pablo en Hechos, perdón, en la palabra del Señor de Dios en San Pablo, perdón, en el libro de los Hechos de los Apóstoles del capítulo 9 de la conversión de San Pablo, ¿verdad? Porque él se había formado bien y todo. Sin embargo, no había descubierto a Jesús, no había tenido su encuentro con Jesús. Va a las afueras de Damasco, se queda ciego, pero obediente, entra a Damasco y recibe la oración, recobra la vista, etcétera, y ya tiene su encuentro con Jesús, y ya recibe el bautizo del Espíritu Santo, como su Pentecostés, y eso es lo que me sucedió a mí. Yo sirviendo y pues me sentía igual, ¿verdad? Por eso clamamos siempre al Espíritu Santo para que nos regale ese don de la humildad. Entonces, ya posteriormente a eso, ya lo van tomando en cuenta uno para el servicio. Cabalmente en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 dice, no hay que elegir a un recién convertido. En algunas partes dice a un neófito, si alguien recién convertido, porque no vaya a ser que el diablo se le suba a la cabeza y ¡pum!, ¿verdad? Entonces, por eso entendemos lo de la formación. Y ya después yo decía, ¿por qué no me toman en cuenta? No era mi intención, pero ya cuando recibí mis retiros de vida en el Espíritu, entonces ya me dan pequeños servicios en ¿cómo se llama? Y experiencia de Dios. Quiero adelantarme porque hay una cuestión tontita que algunos hermanos dicen, por ejemplo, el área sur. Dice, al área sur, ¿y qué me da el área sur a mí? ¿Qué me da el área sur? Entonces les digo, es como preguntar qué me da la Iglesia Católica a mí. Me da mis sacramentos, ¿sí? Me da enseñanza, me da la salvación pues, por medio de todos los sacramentos. Los sacramentos santifican. Cuando estamos en renovación, es que, pero ¿y a mí qué me da el área sur? ¿A mí qué me da la renovación? Yo les digo dos cosas, nada más como muestra. Mi hijo, el último hijo, tiene 14 años, era mi esposa, cuestión de parto de alto riesgo, ¿verdad? Parto de alto riesgo. ¿Y qué es lo que pasa? Le pido a mis hermanos de mi pequeña comunidad, le pido a mis hermanos del área sur, le pido a varios hermanos de la parroquia y otros hermanos que oraran por esto. El ginecólogo nos echaba de la clínica y nos tiraba a la puerta y nos echaba con mi esposa. ¿A quién salvamos, don Hugo? ¿A su esposa o a sus hijos? A su hijo, a los dos, uno confiado en Dios. Y esa fe, después de Dios nada más, Dios me la ha regalado aquí en Renovación Carismática, ¿ya? Y entonces yo le decía a los dos, nace mi hijo y nace sin vida. 40 segundos. Y al final mi hijo recobra la vida. Me dice el doctor, el ginecólogo y el pediatra, mire, y todo lo que me dijeron. Entonces yo digo, a mí que no me digan qué me da la área sur, si me ha dado mucho. Vi el milagro de mi hijo, que revivió, y ahí está, dando testimonio para la gloria de Dios. Y últimamente mi hija grande, en julio del 2020, en pandemia, pues le dio COVID, como casi a todo el mundo nos dio COVID. Pero ella pasó 3 años con 3 secuelas graves, de hecho hasta la
a la fecha tiene todavía una secuela que no la ha logrado, ¿cómo se llama? Pues vencer. Esto será en el tiempo de Dios, pero podemos decir que un 90% para gloria de Dios, ella ya está. ¿Qué han hecho mis hermanos? Me quedé sin trabajo, mis hermanos me ayudaron económicamente, me traían alimentos y todo ello. Entonces he experimentado la gloria de Dios, el amor de Dios en mis hermanos carismáticos, ¿ya? Entonces, podemos decir, eso he podido vivir yo a través, y son solo dos de tantos. En mi trabajo he visto la mano de Dios. Y entonces yo digo, ¿cómo no voy a servir a Dios en mi parroquia desde mi bendita renovación carismática, verdad? Y podíamos comentar muchos milagros que hemos sido testigos del poder de Dios, no solo en nuestra propia vida, sino en la vida. Hermanos que han sido baleados y Dios les ha salvado la vida. Hermanos que han tenido una enfermedad terminal y después de Dios, de la oración que se hace fuerte en renovación, han recobrado la salud por obra y gracia de Dios nada más. Entonces, eso es mi experiencia. Si yo puedo contarle mucho más, por eso digo, el área sur, la renovación carismática, perdón, me ha dado tanto de Dios que si puedo vivir 4 o 5 vidas, nunca voy a terminar de pagarle a Dios, aunque Dios no espera que le paguemos, simplemente que le entreguemos nuestro corazón y nos convirtamos de esa vida de pecado que hemos traído y que seamos buenos servidores en nuestra Santa Iglesia Católica desde nuestras parroquias, ¿verdad? Pues eso, un poquito. Es siempre la mano de Dios nos encuentra más bien y nos guía hacia su camino, ¿no? Por alguno de los medios, pero Él siempre nos llama. Y esta razón por la que siempre preguntamos esta cuestión es para precisamente pues dar testimonios a las demás personas de cómo Dios obra en la vida de cada uno. En algunos el camino está dictado desde el principio. En otros, como nos ha tocado de algunos sacerdotes y religiosas, de que ya se iban a casar y que Dios los llamó a la vida consagrada, o que los papás no querían que fueran sacerdotes o religiosas, o los laicos que también llevaban una vida no así como que de fiesta, y de repente Dios los llama, ¿no? Entonces, esa es la intención de darle a conocer a la gente para que vean que todos somos humanos y que tenemos ese libre albedrío de escoger el camino, pero a veces ese camino está en nosotros, pero a veces Dios también agarra y nos jala y dice, no, 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 ¿para dónde vas? Ahora eres para acá, ¿no? Y eres mío. Entonces, pues sí, esa es la razón por la que les preguntamos. Y sí nos gustaría que nos platicara, pues a lo mejor una experiencia que haya sido un tanto complicada, pero que se haya podido solucionar gracias a Dios. Bueno, básicamente estas dos que les acabo de compartir. O sea, los últimos 2 meses del embarazo de mi esposa, de hecho, ahí entra uno en desesperación total, ¿verdad? Porque buscamos una segunda opinión en el embarazo. Era algo difícil, ¿verdad? Pero como dice la palabra de Dios en Mateo, cabal, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Es tan sencillo. Simplemente hay que confiar, pero de verdad, así como lo dice, tenemos aquí nuestro asesor espiritual, el padre Hugo Estrada, en espíritu y en verdad. Entonces, creer en Dios en espíritu y en verdad. Pero viene uno decepcionado, me dice, hay que camine su esposa porque si no se va a morir. ¿A quién salvamos? Solo que le hablen a uno de muerte, para uno se olvida hasta de Dios, ¿verdad? Porque es una prueba totalmente grande, se olvida hasta de Dios. Pero entonces allí, digamos, pudimos experimentar el amor de Dios en esta cosa difícil, porque yo dije, pues si pagamos algo privado, yo quería estar a la par cuando naciera mi hijo, y no me permitió. Dije, pues si se pagó, ¿y por qué no? Porque había algo, pero Dios todo lo va haciendo. Con mi hija, puedo decir que fue otra cosa muy, muy fuerte, triste a la vez, una jovencita de 23 años con COVID, y ella desarrolló al parecer como ataques de epilepsia. Y uno ve a sus hijos sanos, y cuando ve que se vuelven como engarrotados así, y entonces uno, Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué a mí, si yo soy servidor de Dios? Pero aquí es donde viene la prueba.
Y esas experiencias que hemos pasado abandonados totalmente con mi esposa, hacíamos la oración de entrega. Mi esposa lloraba mucho. Por supuesto que yo lo hacía con dolor. Decía, bueno, Señor, tú me diste a esta hija tuya, pues yo te la devuelvo. Porque así como está, yo no la quiero. Si tú la quieres sanar, pues llévatela. Porque el milagro más grande es cuando tú sanas y según tu voluntad. ¿Y cuál es eso? Regresar a tu seno. Pero dar esa parte dura y de repente no tener para comer, de repente no tener para medicinas y ver los milagros de Dios, cómo se iba. Era una cuestión difícil. 2 milagros, rapidito. Por ejemplo, de todos los neurólogos, los psicólogos, los psiquiatras reunidos para ver la salud de mi esposa, de mi hija, perdón, que se nos torcía y se hacía un garabato la pobrecita y la cuidamos como 2 meses porque intentaba suicidarse. No podíamos tener nada, ni sábanas, ni correas de zapatos, los cintas de zapatos, porque todo estaba viendo cuchillos, tijeras, todo lo teníamos que guardar. Y era un caos en la casa, era una cosa que en qué momento va a pasar, ¿verdad? Y entonces todo era estar agarrados de Dios. Orábamos con mi esposa fuerte, mucha gente oraba también. Y esas cosas totalmente difíciles. Pues 2 milagritos rapidito. Una vez teníamos solo para la comida. Al siguiente día, era día domingo, el día en que les cuento esto, al día lunes, siguiente día, debíamos de llevarla al médico y no teníamos ni para la comida del día lunes. Pero alguien me escribe y me dice, mira hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está? 9 de la noche, un domingo. Bien, ¿cómo está tu hija? Bien, mira, dame tu cuenta, te voy a pasar una ofrenda. ¿De verdad, hermano? Le digo, sí, me dijo, sí. Y me dan exactamente lo que necesitaba para el siguiente día. Entonces digo, ¿quién hace esto? Dios, no porque yo tuviera una amistad con este hermano. No, Dios mueve, Dios se mueve. Y nosotros tenemos que descubrirlo en esas pequeñeces. Para uno, lo ve pequeño, pero para Dios es un acto de amor porque nos quiere Dios. El otro milagro era porque ella cuando estaba, pues sí, dijeron, nos engañaron muchas veces, a pesar de que no teníamos dinero. Hubo supuestos profesionales que nos engañaban, que decían que tenían cierta especialidad y nos robaban. Pagábamos 700, 800 quetzales o $100 más o menos para que hagan más o menos la conversión y nos robaban, al final nos engañaban. Y entonces, pero nos dejaron unos exámenes que costaban alrededor de $1,000, pues por mencionar los dólares y entremos en contexto de costo. Y no tenía yo esa cantidad, ¿verdad? En Guatemala eran como 6,000, 7,000 quetzales. Alguien movido por Dios, por supuesto, familiar nuestro, algo cercano, o cercano, mejor dicho, tía de mi esposa en particular, nos consiguió un descuento en un lugar y esos exámenes nos los bajaron como $25, como $30. Pero al final igual no teníamos el dinero. De repente ya estábamos desesperados con toda esa presión porque, digamos, yo no tengo un sueldo fijo, sino gano por comisión. Y entonces en ese tiempo mis comisiones se vinieron al suelo. Y uno esperando la voluntad de Dios todos los días. Y hacíamos más de algo para poder sobrevivir, subsistir y mantener a mi hija con la medicina. Se llegó a gastar mensualmente cerca de 5,000 quetzales mensuales, más o menos como unos 75, como 4,000, ¿cuántos dólares? Como 600, $700 al mes aproximadamente. Y entonces resulta que vino una vez, ya estábamos desesperados porque no conseguíamos dinero. Íbamos ajustando un poquito, pero si no salía nada, lo teníamos que agarrar para la comida o para comprar alguna medicina. Alguien viene un día a la casa de los milagros de Dios, ¿verdad? Y entonces llega a la casa y me dice, mire hermano, ¿cómo está su hija? 40 minutos, yo estaba cansado de hablar con mis hermanos porque gracias a Dios muchos hermanos ocupados y preocupados nos llamaban y yo darles explicaciones, pero yo no quería hablar ese día. Estaba pues muy humano en ese momento. Pero viene la hermana y la atendí 40 minutos. Yo miraba que traía un periódico debajo del brazo y al final me dice, mire hermano, pues Dios puso en mi corazón que le trajera una ofrenda. Y mire, me dijo, aquí está. No vi eso, ay, Dios la bendiga y todo. Entro a la casa, le digo a mi esposa, mira, nos trajeron una ofrenda. Y entonces cuando mi esposa empieza a desenvolver el bendito periódico, encuentra exactamente la cantidad que necesitábamos, 3,200 quetzales. Después de un mes de estar penando, después de un mes de estar pidiéndole a Dios el milagro, Dios en su infinita misericordia mueve el corazón de una hermana y mire, aquí está.
Ahora, podemos decir, ¿qué podemos decir nosotros de Dios? En mi caso particular, y hay otros milagros que han sido más palpables, más profundos, más grandes, y los hermanos le han dado la espalda a Dios desde la renovación. No, pero particularmente ha sido un par de experiencias, entre muchas podemos decir, en el servicio también, pero estas han sido de impacto para nuestra vida. Y no por eso estamos con Dios buscando las misericordias de Dios, no. Buscamos al Dios que fabrica las misericordias, al Dios de las misericordias es al que busca, y no las misericordias de Dios. Ya, no, pues qué bellos testimonios son los que nos está contando. Ahora sí que Dios obra de diferentes formas y a veces nos pone pruebas difíciles, pero siempre también nos pone ayudas desde el cielo. Y bueno, ahorita vamos a darle la bienvenida también a Alejandro. Alex, también es parte de Cineforo Católico y él se va a encargar de hacer algunas preguntas ya antes de la recta final. Y déjeme agregarlo a dónde está, sale. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, Alex. Bien, gracias a Dios. Bien. Aquí hablando de Dios. Qué bueno, pues para eso es que nos reunimos, ¿no? Para hablar de Dios nuestro Señor y de las personas que también lo buscamos, que también buscamos vivir en su presencia y entre nosotros en nuestras vidas y compartir esta fe con personas como tú que están también dispuestos a hablar de sus movimientos, más bien del movimiento al que pertenecen. Claro. Y de tu fe personal, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación. Esperemos que no sea la primera vez, perdón, que no sea la última vez. Y bueno, pues yo quisiera preguntarte acerca de la oración, ¿no? Sé que dentro de este movimiento de renovación carismática, la oración es una parte muy importante de sus actividades, de la manera en la que ustedes también pueden vivir y compartir la fe. Y al estar tú hablando tanto sobre esta oración y esta coordinación de los grupos de oración, quisiera saber un poco más sobre cómo son esas oraciones, ¿no? Específicamente, qué tipo de preparación tienen, cuál es el desarrollo que llevan a cabo, cómo lo comparten, son oraciones mentales, vocales, contemplativas, qué textos utilizan, cuáles son los frutos de esas oraciones, en fin, ¿qué nos puedes comentar al respecto, Hugo? Bueno, gracias, Alex. Qué bueno, gusto de conocerte también. Le comentaba a la hermana que estábamos con quien empezamos esta charla, más o menos el tiempo de formación de un católico carismático, ¿verdad? De un servidor. Son 3 años como mínimo. Dentro de ese proceso de formación siempre viene inmersa la oración. Hay distintas clases de oración, lo acabas tú de mencionar, ¿verdad? Puede ser la contemplativa, puede ser, la nuestra es ese face to face que decimos, es el cara a cara con Dios. Hay rezo, que tenemos la oración del Padre Nuestro, que pues ya es una oración, por decirle así, con todo respeto, una oración prefabricada, con la base bíblica, por supuesto, cuando le pidieron los apóstoles, Señor, enséñanos a orar. Ok, otra, el Ave María y otras oraciones que tenemos que algunos santos nos han dejado. Entonces, ese es el rezar. El orar es una forma libre para el católico carismático que venimos desde ahorita. Por ejemplo, pudiera decirte ahorita, bueno, vamos a pedirle al Señor, hagamos una oración, ¿ok? De hecho, les cuento que le di un pantallazo a la oración que proyectaron al principio y me la voy a quedar. De una vez les aviso que me la robo, ¿verdad? Entonces, pero, por ejemplo, ahorita hagamos una oración, ¿ok? Bueno, Señor Jesús, queremos pedirte desde todo nuestro corazón que pues bendigas a estos hermanos de Cineforo, que toma el control de la vida de nuestra hermana Aurora, cualquier cosa que esté pasando, pues bajo tu control, Señor, que salga del corazón, ¿verdad? Y Padre, te pedimos para que ilumines a Alex y que las preguntas que nos vaya a hacer sean de bendición para aquellos que nos están dando seguimiento, que están viendo ahorita o que están conectados. Señor, para que el corazón de aquellos que están escuchando ahorita esta entrevista
pues pueda dejar algo en tu nombre en el corazón de cada uno de ellos, y que llegue y pedimos, por ejemplo, podemos pedir una oración de intercesión, podemos decirlo así, que se acuerda uno en este momento, decir, bueno, Padre, queremos anular en el nombre poderoso de Jesucristo cualquier pensamiento de suicidio por aquellos que ahorita estén pensando en eso, o cualquier pensamiento de aborto, mi Dios, para que y empezar, o sea, es una oración espontánea, pero una oración honesta, una oración humilde, tal como lo dice el libro del profeta Daniel, capítulo 10, versículo 10, ¿verdad? Ahí pueden leer lo que nos están dando seguimiento. Hay que hacerlo de corazón. Lo que pasa es que tenemos miedo a orar, e inclusive pues en nuestra propia casa, aunque sirvamos en la iglesia, algunos servimos en Renovación y nos da vergüenza que nuestra esposa nos oiga o que nuestros hijos nos escuchen. Entonces, dentro de la formación, tenemos en las clases de crecimiento, se les da, de que es parte de la literatura que usamos para la formación de nuestros servidores, las distintas clases de oración, ¿verdad? Oración de entrega, oración de alabanza, pero tiene que ser sola oración de entrega. Bueno, Señor, te entregamos este programa, toma el control de los aparatos, de la plataforma, del internet. O sea, hay que ser pues claros con la oración, para que uno dice, pero qué ridículo rezar por las computadoras. No, pues, el enemigo se aprovecha de cualquier cosa, y lo hemos sabido, sin que veamos nosotros al enemigo, al diablo aparejado o colgado en todas partes, no, sino que hay que hacer una oración que salga del corazón espontáneamente, de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Más o menos. Así es. Ajá. Sí, pues de hecho, creo que esta forma natural de tratar a Dios en la oración, pues sí se requiere de práctica, bueno, primero de humildad, ¿no? Que, bueno, primero Total. un acto de voluntad, querer hacerlo, ¿no? Después, pues sí, prácticas, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero se necesita también práctica porque, pues es como una forma de ejercitarnos, ¿no? Así como el atleta entrena, pues nosotros también, ¿no? Correcto. En la vida espiritual. Pero fíjate que qué importante es tener también una comunidad en la cual puedas integrarte para poder crecer juntos en la fe, ¿no? Y adquirir esa confianza, porque no sé si te ha pasado, pero en ocasiones nos encontramos con gente que, pues con la que no vivimos como esa importancia de la vida de oración, y cuando convivimos con ellos, ¿no? Por ejemplo, a la hora de la comida o cuando tenemos visitas, híjole, nos da como que un poco de temor, de desconfianza, el poder bendecir la comida, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a qué Claro. crees que se deba como ese miedo o esa desconfianza a la hora de manifestar nuestra fe con personas, digamos, que no nos son tan familiares, o que no, con las que no convivimos tanto, o que sabemos que no profesan la misma fe o no la profesan con la misma dedicación que nosotros buscamos tener, ¿no? Entonces hay como esa desconfianza, ese miedo, de repente, ¡ay!, te frenas un poco. Si nosotros nos encomendamos constantemente al Espíritu Santo o buscamos hacerlo de forma constante, ¿por qué crees que a veces aparezca ese miedo, esa desconfianza, ese temor de poder expresarlo de forma natural? Bueno, lo voy a decir libremente, pues es la Claro, falta de claro. conversión. Es la falta de conversión. El mismo Jesús dijo, si ustedes me niegan delante de los hombres, yo los voy a negar delante de mi Padre. Entonces es cuestión de conversión. Si yo creo en Dios, yo valoro que lo que Dios ha hecho en mi vida. De hecho, digo algunas veces, comparto con algunos hermanos, si tú, suponete que contigo somos compañeros de trabajo o hermanos de un grupo de oración o del servicio en nuestra parroquia, pero tú haces algo contra mí y yo no tengo una conversión, yo te dejo de hablar, te voy a dejar de hablar, porque Dios no está en mi corazón. Y he olvidado que aparte de la palabra de Dios, donde dice, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 veces? No, ¿hasta 70 veces 7? Pues siempre. Entonces, primero es cuestión de conversión, porque si yo reconocí a Dios como mi Señor, y esto no es que solo lo digan los hermanos separados, no, nosotros tenemos que reconocer y estar conscientes que Dios es mi Señor, mi Salvador, mi liberador, mi sanador, mi todo.
cuando yo reconozco ese señorío, de hecho, damos en el primer retiro de Vida en el Espíritu que le hablaba a tu hermana, del seminario de Vida en el Espíritu, hay un tema que se da del señorío de Jesús, reconocer a Dios en mi vida en todos lados. O sea, yo voy a estar comiendo en la China, pero yo vivo en Guatemala, pero viajé a la China, pues a mí no me importa quién vaya a estar a la par. Es mi relación con Dios, es la relación que voy con Dios. Como voy con mi esposa y voy en la calle y le doy un beso, no por vergüenza, para que, ay, ya está viejo el hermano, uy, besándose con su esposa en la calle. Pues hay un amor definido y sé quién es ella. Entonces yo cuando voy a ciertos lugares, tengo que orar por mis alimentos y no importa dónde esté, pero es cuestión de el reconocimiento de Dios en mi vida, saber quién es Dios y a quién le debo lo que sí, yo gano muy bien, puedo ir a cualquier lugar y como entre más caro sea el lugar donde pueda ir a pasear o sea más caro para ir a comer, pues Dios está ahí de todos modos. El valor para el mundo, pero Dios no tiene valor en el mundo. Dios es invaluable en mi vida. Pues desde ahí lo veo yo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, también creo que sumando a lo que tú dices, esta conversión tiene que renovarse, ¿no? Todos los días, hacerlo de forma constante. A lo mejor, bueno, creo que la mayoría de nosotros tenemos en nuestras vidas, o bueno, algunas personas tienen como ese momento en sus vidas de cambio drástico, ¿no? Como mencionabas ahorita San Pablo, en donde tenían un encuentro así violento, ¿no? Con Dios y era un cambio radical en su vida, ¿no? Para muchos de nosotros, pues ha sido como más gradual. O sea, ha sido como de forma paulatina y a veces, y donde lleva como que más tiempo, ¿no? Pero esa conversión, por supuesto que coincido contigo, tiene que darse y una y otra vez, ¿no? De forma constante. Y en este sentido, fíjate, cuando uno pues busca también estar pues en comunión con Dios y nos disponemos a recibir los dones que Él nos quiera otorgar, pues uno de estos dones es de la sanación. Tú me corregirás si estoy equivocado, pero en la renovación carismática, este don de sanación también lo utilizan para sanar personas mediante la imposición de manos. ¿Esto cuándo se da? ¿En qué momento se da? ¿Quién lo puede hacer? ¿Y qué significado real tiene, no? Absolutamente todo es cuestión de fe. Hay una preparación total para todo. Si tú vas a ser comunicador social, tienes que prepararte. Si tú vas a ser maestro, tienes que estudiar magisterio para poder impartir clases, para poder formarle criterio y formar precisamente a los alumnos, ¿no? En este caso, de igual manera, se necesita una formación. No recuerdo cuándo fue el evangelio o una lectura que habla sobre que iban Juan y San Pedro, ¿verdad? Estaban a la puerta de la Hermosa, estaba la persona que estaba pidiendo limosna y todo, pues, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos, eso te damos. Tenemos una base para orar. ¿Y qué hace? Le imponen las manos y sí que recobró la salud. Cuestión de fe, cuestión totalmente de fe. Le explicaba a la hermana Aurora que los que tienen el don de la oración de intercesión y sanación, los que tienen el don de predicación, los que tienen cualquier don, no se hace a nombre propio. Dios da el don para beneficio de la comunidad, lo dice San Pablo en Romanos. Y entonces, ¿en qué momento y qué significado tiene? Pues es lo que nos dejó Dios. Hay que dar gratis lo que gratis hemos recibido. Entonces, la renovación carismática, yo he dicho en algunas oportunidades que la renovación que yo conocí allá por finales de los 90, ¿verdad? 98, 99 por ahí, yo le digo la renovación de la guácala, decía yo, perdón, o sea, de la náusea, porque estábamos inmersos en algunas oraciones y ¿qué pasaba? Cuando había una oración fuerte, había gente que al lado mío, yo no creía todavía en esto, y empezaba a vomitar. Claro, preguntándole a mis hermanos maduros en la fe y en confesión también, hay algunos sacerdotes que todavía no conocen esta parte a lo interno de la renovación,
pero cuando decían los hermanos es que Dios está sanando, entonces yo estoy conscientísimo que yo puedo orar, puedo tener ese don de oración. No, Dios me utiliza o Dios se vale de toda persona, ¿verdad? Aunque no tenga el don muchas veces, porque le decía la hermana, hermana Aurora, de que el don, todos tenemos dones, lo único que tenemos que hacer es irlos descubriendo. Ok, oramos o alguien, inclusive la palabra de Dios es sanadora. Solo con ir a la Santa Eucaristía, que es la oración más fuerte por excelencia de sanación, ir a escuchar la Santa Eucaristía con toda la fe del mundo, con el corazón abierto, el Padre levanta las manos para hacer la consagración, etcétera, etcétera. Pues viene la sanación a nosotros. Nosotros creemos en la sanación después de Dios, entonces oramos en el nombre de Dios y todo lo hacemos únicamente en el nombre de Dios, tal cual Él nos dice. Todo lo que pidan en mi nombre, pues se va a conceder si lo hacemos con fe y lo pedimos con fe. Entonces, ¿qué significado tiene para nosotros? Mucha gente se queda para eso y significa para nosotros el ser testigos del poder de Dios obrando en los hermanos por quienes están recibiendo la oración. El carismático, hemos perdido algo, perdón, rapidito, ya termino. Hemos perdido eso porque antes solo nos miraban así, hermano, usted está triste, véngase para acá y vamos a orar por usted. Y empezaban a orar, y yo al principio que no creía, yo no les pedí que oraran por mí, pero recibir esa oración, miren, es refrescante, es reconfortante, ¿verdad? Perdón, ibas a decir algo tú. Muy bien. Sí, bueno, antes de que nos des tu conclusión de esta charla para ir cerrando, quisiera pedirte que nos recomendaras algún libro que hablara sobre la vida de algún santo. Si tienes tú algún santo predilecto, un santo que quieras mucho, al que te encomiendes, o simplemente quisieras compartirnos la vida de algún santo y algún libro referente, pues quisiera que nos lo compartieras. Ok, como carismático tengo que recomendar, hay escritos sobre Elena Guerra, Beata Elena Guerra, que aunque la contemporaneidad de ella es a los inicios de 1910 por ahí, una primera la reconocemos como la primera carismática. Ella habla mucho del Espíritu Santo. Muchos necesitamos reconocer la renovación no es bodeña del Espíritu Santo. También está el libro del padre Emiliano Tardif, ¿sí? Que también está en proceso de canonización, si no recuerdo mal, de beatificación, perdón. Y entonces él tiene un libro que se llama Cristo vive. Y ahí hay parte de lo que yo he hablado aquí ahorita, el padre Emiliano Tardif habla mucho en este libro, Cristo vive, o Cristo está vivo, ¿ya? Cristo está vivo, creo que sí, Cristo está vivo, y entonces van a ver ahí las misas de sanación que él hacía en nombre de Dios, y hasta 30,000 personas en un lugar que hacía allá en República Dominicana, ya en los últimos años de vida. Pero puedo mencionarles a la Madre Teresa de Calcuta, ejemplos grandes, cercanos a mí, ¿verdad? Que he leído de alguna manera, el Padre Pío de Pietrelcina, muy asediado por el enemigo, pero él nos enseña la fuerza para poder vencer todo tipo de tentaciones si estamos agarrados con Dios. San Francisco de Asís, no digamos, santazo, ¿verdad? San Francisco de Asís, por supuesto, impactante para mí, y pues se convirtió en paisano nuestro en la antigua, el santo hermano Pedro, que quiero terminar con ellos de esto, ¿verdad? Y felicitarlos a ustedes también por este trabajo arduo que hacen. Por favor, no desmayen, vayan a los pies de Jesús sacramentado y van a encontrar fuerzas para que ustedes no se den por vencidos. Habrán críticas, habrán obstáculos y de todo, pero agarrados con Dios no. El hermano Pedro, en la biografía del hermano Pedro, se cuenta una anécdota, bueno, más que anécdota, fue una cuestión real. A veces a los que servimos a Dios nos dicen los hipócritas, los estos y todo, ¿verdad? Entonces, de eso no hay que preocuparse porque si estamos bien con Dios y hay paz en nuestro corazón, tenemos en el retiro creo que es de permanecer y perseverar, que damos la dirección espiritual, que no es necesariamente que yo busque un sacerdote y que sea mi director espiritual, sino a mi dirección espiritual propiamente. Tomo una decisión y tengo incomodidad en mi corazón, eso no es de Dios, pero si tomo una decisión difícil de repente, pero hay paz en mi corazón y no hay duda ni nada, esto es de Dios. Ahí viene es la dirección espiritual que conseguimos. Claro está, debemos tener nuestra confesión. Pues bien, con el santo hermano Pedro se dice que él, cada
vez que se enteraba que había un fallecido, iba y buscaba, por ejemplo, conocía la casa de Alex, conocía la casa de Aurora, llegaba, mira, Aurora, puedes rezar por el alma de fulano de tal una novena porque acaba de morir y para que su alma pues se limpie y pueda entrar al cielo. Alex, mira, murió fulano de tal y tú no lo conoces, pero puedes orar por él, hacer una novena por el alma de él. Y así entraba a la iglesia del Calvario. Y entonces, como siempre creamos algo cuando trabajamos con Dios, hay algunas personas que no están de acuerdo, hay alguien que no está de acuerdo, alguien que no está, que está inquieto porque no está nuestra alma con él, no estamos con él, sino que estamos con Dios. Entonces dice que él entra a la iglesia del Calvario y entonces alguien viene y le gritó como hipócrita. Y entonces con la humildad del hermano Pedro dice que le dijo, pero ¿por qué? ¿Qué te hice? Y entonces dice que le pega en una de las mejillas. Y el santo hermano Pedro, pues yo le cuento a algunos hermanos cuando les comparto esta parte, les digo, miren, a mí me lo hace y le hubiera regresado otra, pues de plano. Pero el santo hermano, pero él porque era santo, pero nosotros vamos en ese camino de buscar la santidad, que es uno de los objetivos también de la renovación carismática. Y entonces él viene y se hinca delante de su agresor y le dice, mire, pégueme en la otra mejilla y perdóneme por lo que yo le hice. No sabía ni de qué le estaba pegando. Pero entonces dicen en la biografía del santo hermano Pedro que el otro no se animó a pegarle de nuevo, sino que se fue. 3 meses después, esta persona que le pegó al hermano Pedro le dio una enfermedad en el brazo con la mano que le pegó y entonces resulta que murió. Entonces yo saco una conclusión, que todo aquel que se mete con los que están sirviendo con Dios, que se atengan a las consecuencias con Dios. No tenemos un Dios vengador, no tenemos un Dios malo, no, todo lo contrario, es la consecuencia del pecado, como decimos en nuestro seminario de vida en el Espíritu, el pecado y sus consecuencias, ¿verdad? Pues yo creo que esto pueda servirles, estos santos para mi gusto, me han pegado, no, sin olvidar a San Benito, ¿verdad? Porque en la liberación que rezamos, que hacemos en renovación, pues estos santos nos sirven mucho de apoyo también, ¿verdad? Pues ahí creo que estamos, hermanos. Bueno, creo que Ale se nos quedó congelado. Ya regresó. Okay. Gracias, Hugo, por compartirnos estos libros y estas vidas de santos que nos van a ayudar mucho en nuestro caminar. Y bueno, antes de concluir, Hugo, pues primero que nada, pues agradecerte que hayas estado esta noche compartiéndonos acerca de lo que es la renovación carismática, su formación, todas estas actividades que ustedes tienen, tus testimonios, los testimonios que nos has comentado, y pues agradecerte mucho el tiempo que nos estás dando. Y también, pues agradecerle a Marcos Nodre, desde Perú, que nos pasó tu contacto. Ajá. Marcos también es ya parte de Cineforo Católico, nos ayuda un poco con algunas cuestiones de invitados y pues este es el contacto que tenemos mutuo y pues muchísimas gracias, Hugo. No, gracias a Dios, por supuesto, primero que todo, a Marcos, porque creo que él fue el que nos contactó. Primero fue alguien, una hermana de Perú, después él, pues allá a los hermanos del Perú también, igual a ustedes, hermanos mexicanos, ¿verdad? Estamos cerca y que Dios, con su amor y poder, pues pueda detener ese huracán y que no siga golpeando más la tierra mexicana y nuestra tierra centroamericana, por cierto. Agradecerle a Dios, a ustedes también, y sí les pido en el nombre de Jesús, no decaigan, no decaigan. Creo que estos programas los necesita nuestra Santa Iglesia Católica, porque nosotros somos Iglesia Católica y los necesita mucho. Hay mucha gente que no conoce bien a Dios. Muchos dicen, yo conozco de Dios, pero no vivo con Dios. Entonces, creo que este tipo de programas ayudarán a aquellos hermanos que conocen a Dios a vivir realmente con Dios, ¿verdad? Y por supuesto, con nuestra bien amada Virgen Santísima también. Agradecido con ustedes. Área Sur a los pies de Cristo Jesús está a la orden de ustedes. Cuando nos deseen contactar, podemos más hermanos para que puedan, esto pueda ser un poco más ameno inclusive, ¿verdad? Y Dios les bendiga, que ellos se han estado manifestando ahí en el chat también, en los comentarios. Sí, pues creo que Ale se nos quedó congelado. Las cuestiones del internet, creo que
que tuvo Sí. ahí un poco de complicaciones con ello. Pero de nueva cuenta, muchas gracias, Hugo, y nos gustaría, sí, seguir en contacto contigo y a lo mejor más adelante seguir tocando más temas relacionados, ¿no? Y nos gustaría también invitarte a que realices la oración final. Ok, con mucho gusto, claro que sí. Sí, vamos a estar en contacto con Marcos, está pidiendo algún tipo de apoyo mínimo por ahí que vamos a compartir, compartiéndole siempre que no actúo en nombre propio, ¿verdad? Dios, y de nuestra querida área sur, ¿verdad? Que es parte de Renovación Carismática en Guatemala. Bien, pues ahí donde estamos, a ustedes que nos están dando seguimiento, que nos dan el favor de acompañarnos. Decirle a Dios, gracias Dios, te decimos infinitamente gracias por el privilegio que nos das de poder hablar de ti en este programa sobre esta plataforma, mi Dios. ¿Cómo no darte gracias por la vida de nuestra hermana Aurora? ¿Cómo no darte gracias por el hermano Alex? ¿Cómo no darte gracias por aquellos que están detrás de este programa también para que esa bendición y esa fuerza tuya pueda llegar a cada uno de ellos? Bendice, Señor, lo que estos hermanos hacen y que los hermanos que escuchan y ven estos mensajes, Padre Santo, puedan ser tocados en su corazón y puedan ser llenados por esa fuerza, por ese fuego de tu Espíritu Santo. Padre, nos encomendamos a ti, dándote infinitamente gracias por nuestra vida, por el privilegio que nos das de poderte servir a pesar de nuestras debilidades. Señor, te pedimos desde este lugar, desde nuestros corazones, que tu amor se derrame en nuestros países que nos están viendo, como México, Guatemala, Centroamérica, Perú, mi Señor, por todos aquellos países, para que, pues, con tu mano poderosa y misericordiosa, ya no haya más desgracias materiales en esta tierra, en nuestras tierras, Señor, que al final es tu tierra, es tu hechura, Señor. Sopla tu Espíritu Santo para que venga esa paz, para que venga, Señor, esa paz a los países que están en guerra y que tomes tú el control con tu autoridad divina para que haya un entendimiento en todos esos países donde hay conflicto. Señor, nos encomendamos nuestra vida a ti, nuestros proyectos, absolutamente todo, con la bendita intercesión de nuestra bien amada Virgen Santísima y de Papá San José. Amén. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Muchas gracias, queridos hermanos, de verdad. Que Dios les bendiga. Gracias, Hugo, y que tengas una bendecida noche y pues seguimos en contacto. Sí. Cuídate mucho, Hugo. Igualmente, a la orden. Gracias por acompañarnos. Igualmente, Alex, Bye. Carolina, Aurora, adiós. Un abrazo. Y bueno, ya nada más los agradecimientos a todas las personas que estuvieron con nosotros. Luis Eduardo Chávez Cortés, Andrea Salas Sanabria, si no me equivoco, ella está viéndonos desde Costa Rica, área sur de la Renovación Carismática, a Ana Aguilar, Espren Kumar, Ali Chocoj, y también por ahí a Wilson, que nos comentaba que es el coordinador de este sector de la renovación carismática. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que nos sigan reproduciendo posteriormente, tanto en Facebook como en YouTube. Recuerden que mañana, a más tardar a mediodía, estaremos ya con este video grabado en nuestra plataforma de YouTube. Igualmente nos encuentran como Cineforo Católico. Y recuerden también que ya tenemos nuestra página o nuestro sitio web. Igual nos pueden encontrar con www.cineforocatólico.com y ahí encontrarán pues todo lo que es nuestra misión, visión, nuestros orígenes, nuestras actividades, también una tienda en línea. Entonces visítenlo, es un sitio que estamos construyendo, sobre todo Ale es el que se ha encargado de esos aspectos junto con la diseñadora, y pues que sea todo para mayor gloria de Dios, ¿no? Y de nueva cuenta, pues agradeciéndole a Hugo y agradeciéndole a Marcos por este contacto. Ale, ¿quieres comentar algo más? Solo pues encomendar a Dios estos movimientos católicos para que sean para el bien de las almas, para conocer y vivir mejor nuestra fe. Por supuesto también para Hugo y para sus compañeros, para las personas con las que están pues llevando este apostolado. Les pedimos también pues sus oraciones
para este canal, Cineforo Católico, pues que sinceramente hemos estado haciendo grandes esfuerzos, pues ya desde hace un tiempo, ya llevamos casi 3 años, mejorando poco a poquito, digo, vamos, nosotros nos gustaría tener un crecimiento más rápido, tener otras herramientas, pero bueno, vamos haciéndolo con todo el cariño, el esfuerzo, con paciencia, y ahora como dice Auro, pues ya tenemos, gracias a Dios, pues una página web que digamos que ya es un espacio propio, ya es nuestro, porque ahí podemos publicar lo que nosotros queremos comunicar de una forma más concreta, y bueno, y además pues tampoco hacemos el feo a las redes sociales, ¿no? También buscamos tener presencia en todas las redes sociales, aunque sea tener como esas publicaciones constantes, pues que nos permitan estar en contacto con ustedes y pues generar también pues una mayor participación, ¿no? Que finalmente es un espacio que está al servicio de la Iglesia, está al servicio de religiosos y laicos que deseen difundir o dar a conocer pues, sus experiencias de fe o su orden religiosa, y pues este espacio pues es de ustedes, al servicio de ustedes, y esperando que también para Aurora y para mí sea también un encuentro con Dios, ¿no? Una forma de también crecer en el amor y en la santificación que estamos llamados a vivir. Entonces, muchísimas gracias. Y solamente agregando 2 cosas. Reitero de nueva cuenta la invitación que hicimos al principio. Si pertenece a alguna orden religiosa, conocen a alguien que le guste participar en nuestro espacio y dar a conocer ese carisma, su fundador o fundadora, para fomentar las vocaciones, o nos quieren platicar sobre el apostolado que están realizando para unir a más personas en él, o nos quieren contar sobre su parroquia, pues contáctenos por alguno de los medios en donde nos pueden localizar, ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, también en WhatsApp. Estamos también con nuestro sitio web. Entonces, ahí contáctenos y díganos esas inquietudes que tengan. 2 avisos. La próxima semana es 8 de noviembre. Cada miércoles realizamos estas forocápsulas, como nosotros les llamamos, pero en esta ocasión va a haber una modificación. Vamos a hacer un enlace desde la Catedral Metropolitana, y esto también es para la gente que vive aquí en la Ciudad de México o que planea venir para esas fechas. Vamos a estar en el concierto que va a dar el grupo Arpa Dei. Estos 4 hermanos alemanes que tienen un gran regalo de Dios a través de sus voces, un bello don, que lo utilizan para evangelizar, y vamos a estar precisamente haciendo en vivo desde allá, desde la catedral, y todos los que quieran venir, es el próximo 8 de noviembre a las 4:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y el siguiente aviso, de este domingo en 8 va a ser la segunda parte de esta transmisión especial que realizamos el domingo pasado con el sacerdote exorcista, el padre Ignacio Arroyo. Se quedaron muchos temas por preguntarle, muchas dudas, muchas cosas, y por esa razón va a estar de nueva cuenta el domingo 12 de noviembre a las 8:30 de la noche, y el título es Maldiciones y Maleficios. Y pues si tienen algunas dudas o algo que quieran preguntarle al padre Ignacio, con mucho gusto, pues háganosla llegar y nosotros se las haremos a él para que les dé respuesta. Y ahora sí, Ale, ¿algo más o ya damos el cierre? Pues esperamos y sigan nuestras transmisiones, háganos comentarios, por favor, queremos saber sus opiniones, es muy importante para saber qué opinan, qué piensan, y pues ir mejorando también este contenido de transmisiones virtuales. Pasen buenas noches. Y ahora sí nos vamos con nuestra oración final ya tradicional para Cineforo Católico. Y ahora déjenme ponérselas en pantalla.
Ahí está. Y ahora sí, vamos. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado. Pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, que Dios los bendiga y recuerden, somos sus amigos Aurora y Alejandro. Recuerden que siempre hay un santo que los lleva a Dios. Bye, bye. Y que tengan una bendecida noche y los voy a dejar de nuevo a cuenta precisamente con el grupo del cual les platicaba, el grupo Arpadei. Al principio escuchamos el Padre Nuestro en arameo, pero en esta ocasión les voy a poner un fragmento de Pangelingua. Ajá. Entonces, que tengan una bendecida noche. Nobis status, ex intacta Virgine, in mundo conversatus, sperso verbis semine, sui mores incolatus, miro clausitur vini. In supreme nocte ciene, per incumbens cum fratri